Economía y sociedad. Análisis y reflexión sobre los diferentes tópicos económicos y sociales. Quédese con nosotros. Lo invitamos a participar. ¿Qué tal? Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad de Sonora. Les saluda Carmelita Rodríguez. Sean bienvenidos a un programa más de Economía y Sociedad, el programa institucional del Departamento de Economía en colaboración con Radio Universidad de Sonora. Estamos transmitiendo desde Radio Universidad en el 107.5 de tu frecuencia modulada. Saludamos a los que nos siguen a través de la señal en internet en www.radio.unison.mx. Y claro, también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, ahí nos encuentran como Economía y Sociedad. Y también contamos nuestro podcast a través de YouTube, ahí nos encuentran como Economía y Sociedad Unison. Repito, también contamos con nuestro podcast a través de YouTube, ahí nos encuentran como Economía y Sociedad Unison. Saludamos a nuestro colaborador en este programa de radio, al doctor Oscar Castro Molina. Buenos días, Oscarito. Buenos días, maestra Carmelita. Buenos días, estimado auditorio. Fíjate, Oscarito, que el año pasado también tuvimos como invitada a la maestra Miriam Guadalupe, que ahorita la vamos a presentar. Ella es la coordinadora estatal de INEGI y siempre que hay resultados de algunos de los principales indicadores, pues nos hace el favor de venir a platicarnos un poco y precisamente nos va a venir a platicar acerca de los resultados oportunos del censo económico, que es ahorita todo el mundo anda esperando algunos de los indicadores sobre este producto tan importante de la encuesta de los censos económicos. Y bien, como ya lo dije ahorita, para abordar este tema tenemos como invitada a la coordinadora estatal de INEGI Sonora, la maestra Miriam Guadalupe Villegas Vega. Muy buenos días, maestra Miriam, qué gusto que nos siga colaborando con la difusión de esta información. Buen día, al contrario, maestra Carmelita, un gusto para mí el poder tener esta oportunidad de comunicar al auditorio en general, pues estos importantes resultados de los diversos programas de información que tiene el INEGI. Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todo el auditorio. ¿Y qué le parece, maestra Villegas, si nos puede platicar los resultados oportunos del censo económico? Y primero, a ver, denos una platicadita, ¿qué miden estos censos y qué tipo de información nos proporciona para que el radioescucha comprenda la importancia de la difusión de estos resultados? Adelante, maestra. Claro que sí. Verán, el año pasado estuvimos levantando estos importantes censos económicos. Primero que nada, decirles que se hacen en México cada 5 años los censos económicos. Esta fue la 20ª edición. Los primeros censos económicos en México se llevaron a cabo en 1930 y a partir de ahí pues los hemos hecho cada 5 años. En los últimos años, ya en los años terminados en 4 y en 9, es cuando hacemos el levantamiento del año inmediato anterior. Es decir, los hicimos el año pasado y recabamos la información de todas las unidades económicas de México referidas a su año contable, fiscal, etcétera, de 2023. Es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023. Es la principal fuente de información económica que se tiene en el país. ¿Por qué? Porque durante este levantamiento nuestros censores y censoras caminaron todas las manzanas urbanas, las recorrieron una a una de nuestro país, captando la información de todos los establecimientos que se encontraban abiertos o más bien operando durante 2023. Entonces se les pudo captar una
información muy importante a todos estos establecimientos. Como les digo, en todas las áreas urbanas lo hicimos de esta forma. En el área rural hicimos una muestra rural, digamos, tomando en consideración que ahí es donde habita más o menos el 10% de la población del estado, pues no tendría sentido de hacer un recorrido exhaustivo manzana por manzana o localidad por localidad, sino que ahí manejamos una muestra o bien de que se levantaron los establecimientos grandes que tenemos en directorios de esas áreas, de tal forma, pues podemos tener la información de prácticamente todos los establecimientos de nuestro país. Y les digo, todos estos establecimientos se les captó a todos estos establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, se le captó un sinnúmero de información económica que nos va a llevar a un gran detalle de geográfico, sectorial y temático. Como ven, al ser un levantamiento manzana a manzana, pues nos permite dar la información a nivel de manzana también, cuando se generen los resultados definitivos, por supuesto. Esto es cuidando la confidencialidad siempre de la información. Es decir, lo estamos haciendo o publicando de manera agregada. Esta información, sin lugar a dudas, pues es necesaria para la toma de decisiones, para los análisis, la investigación, tanto del sector público como el privado y el académico, y pues toda esta información, la aspiración, digamos, es que forme parte o que sirva como base para la generación de las políticas públicas de nuestro país. Además, pues esta información enriquece a otros proyectos del instituto. Por ejemplo, es la base para el Sistema de Cuentas Nacionales de México, por ejemplo, para generar todas estas cuentas de información, para generar el Producto Interno Bruto, pues parte precisamente de saber cuántos establecimientos existen en nuestro país, con qué personal ocupado, qué están produciendo, cuál es su producción, valor agregados, consumos, materias primas, etcétera. Toda esta información forma parte de ese Sistema de Cuentas Nacionales de México y que es necesario actualizar cada 5 años. Nuestra unidad básica de captación, como les decía, es el establecimiento. ¿Por qué? Porque nos permite referenciar toda la información económica a un espacio geográfico. Hay otras tantas que las captamos como a nivel empresa, no necesariamente como establecimiento. Por ejemplo, las constructoras o algunas otras empresas que se captan a nivel estatal. ¿Por qué? Porque sus complejidades no permiten referenciarlas a un espacio geográfico, dado que pueden estar en una obra en diferentes lugares, ¿no? Entonces, básicamente, a grandes rasgos, de eso se trata los censos económicos, y pues nos permite una gran variedad, una gran desagregación de información en todos los rubros, tanto geográfico como temático, y por supuesto pues la comparabilidad en el tiempo, porque les digo, es la 20ª edición que tenemos en México de unos censos económicos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta, Sí, Oscar? desde luego que sí. Bueno, me Fíjese ganaste, adelante. Perdón, maestra. No, adelante. Gracias. Hay muchos negocios que son muy pequeños y que por su naturaleza, a veces estos negocios se hacen en las mismas casas. En esos casos se capta información de negocios que se realizan en una casa como domicilio particular. Maestra Villegas. Sí, sí se capta esa información, lo conocemos como actividad económica en viviendas. Debe de tener obviamente ciertas características para ser considerado como establecimiento, pero sí lo captamos. Al hacer el recorrido de estas manzanas, se va captando la información que encontramos en cada uno de ellos, que puede ser un local fijo, un local semifijo, o una actividad económica en vivienda. Entonces, todo aquello que se realice también dentro de la vivienda, por ejemplo, alguna costura, elaboración, ventas de tortillas, por ejemplo, toda esta información es captada por los censos económicos. Eso para poner un ejemplo, o abarrotes que forman parte también de algún espacio de la vivienda, también son captados por los censos económicos. Y es por eso que hablamos de que es el que tiene la mayor riqueza, digamos, la mayor parte
parte de la información de nuestro país, porque no considera solamente lo formal, aquellos establecimientos que están registrados propiamente o aquellos, digamos, que tienen un registro ante Hacienda, sino que son considerados o captados la totalidad de establecimientos o de unidades económicas que existen en el país, considerando las viviendas con actividad económica. Gracias, maestra Villegas. Aquí de pronto también empecé a pensar, por ejemplo, en las unidades económicas como los carritos de hot dogs, incluso el carrito de lotes que se mueve entre las calles. ¿Esos cómo se contabilizan? En particular, como les decía, captamos la información de los locales fijos. Eso es el local, así con 4 paredes prácticamente, el que está anclado en el suelo, ¿no? Y el semifijo, que pudiera ser alguna carreta o algún puesto de ventas de revistas o de periódicos, pero que está anclado en el piso. Es decir, su información puede ser referenciada a un espacio geográfico. En el caso de los vendedores ambulantes, sería imposible hacerlo porque se nos van a mover del lugar y corremos el riesgo de estar duplicando su información. Por tanto, eso no es materia de estudio para los censos económicos. No captamos su información de los establecimientos ambulantes o más bien de los vendedores ambulantes. Lo que sí hacemos es en el último recorrido de nuestros sensores o sensoras, el registrar en qué manzanas hay vendedores ambulantes para que formen parte de alguna contabilización o alguna futura estimación de información. Además, les comento, si bien ese vendedor de hot dogs, por ejemplo, esa carretita, no entra dentro del levantamiento, sí pudiera entrar a aquel establecimiento donde se hacen las preparaciones. Cuando se trata de algo fijo, de si la ven o si picaron la verdura en cierto lugar o donde todo el proceso se lleva a cabo en un establecimiento fijo y después la venta ya particularmente se lleva a cabo en la calle como vendedores ambulantes, pues eso sí entra cuando lo podemos captar o referenciar a una vivienda al menos. O sea, sería algo así como preparación de alimentos para venta ambulante. Preparación de alimentos. No, hay diferentes clasificaciones, obviamente. Hay que recordar que tenemos el sistema de clasificador industrial de América del Norte, el CIAN, que le conocemos, que es un catálogo de actividades que es compartido entre Canadá, México y Estados Unidos para poder homogenizar o comparar distintos sectores, subsectores, ramas y clases de actividad entre los 3 países. Entonces, entran, dependiendo de qué es lo que produzcan, pues entra dentro de su clase correspondiente. Maestra Villegas, he escuchado comentarios de mucha gente con preocupación que dicen, es que si yo doy la información de mi negocio, al ratito va a llegar Hacienda, en fin. Pero yo tengo entendido que el tratamiento que se le da a esta información por parte de INEGI no significa que vaya a tener tales consecuencias. ¿Pudiera entonces platicarnos un poquito más acerca de la confidencialidad de esta información? Sí, claro que sí. Estamos nosotros obligados por ley de no compartir la información nominal de ningún establecimiento o persona. Por ningún medio, ninguna ordenanza tampoco de algún juez puede llevarnos a compartir esa información. ¿Por qué? Porque los usos de nuestra información es con fines estadísticos y solamente la presentamos de manera agregada. Esta información no es compartida con Hacienda ni con ninguna otra entidad pública o privada. Solamente publicamos de manera tabular, es decir, ya el agregado de la manzana, inclusive cuando en esa manzana solamente hay un establecimiento, pues no le vamos a publicar la información porque todo el mundo sabría de quién se trata o de qué empresa se trata. Entonces estaríamos de cierta forma brindando información nominal. Entonces eso lo tenemos completamente prohibido por ley. Entonces garantizamos además la confidencialidad de esos datos. ¿Qué es lo que sí publicamos? Publicamos un directorio, por ejemplo, de unidades económicas, el DENUE famoso que tenemos, que es prácticamente
prácticamente dónde hay establecimientos ubicados en nuestro país sin dar a conocer su información contable, ¿no? Y que realmente lo que se publica es la misma información que pudiera ver cualquier persona que va pasando por la calle. Inclusive cuando se trata de personas físicas, no es publicado el nombre tampoco. Entonces, realmente lo que se publica es lo que ya es prácticamente público o se ve a vista de calle. Vaya, esta información, respetando siempre la confidencialidad de la información que nos brindan nuestros informantes. Muy interesante, maestra Miriam, y muy relacionado a lo que le estaba preguntando Oscar ahorita. Y digamos, este producto de los censos económicos 2024, pues también a su vez permite pues la alimentación de otros productos que también difunde INEGI, como el de nube que me acaba de platicar, como obviamente es la base de la información del sistema de cuentas nacionales, que ayuda mucho a comprender la composición de la economía en todos sus sentidos. En este sentido, maestra Miriam, ahorita cuando habla de resultados oportunos, me dice que el censo económico lo podemos tener a nivel nacional, a nivel estatal. ¿Qué tan más desagregados podemos tener en cuanto a la información de los censos económicos? En este momento, con los resultados oportunos, solamente podemos disponer de la información nacional y por entidad federativa. En los resultados definitivos que daremos a conocer el 24 de julio de este año, entonces ahí sí podemos consultar la información a nivel municipal, en el caso de algunas localidades también, y pues inclusive en algunos productos a llevarlos hasta nivel manzana. Entonces ya es un nivel más de desagregación, ¿no? Sí, pues bueno, sí, adelante. Pero en este momento lo que estamos dando a conocer de manera oportuna para que tenga la sociedad en general un vistazo de qué es lo que pudimos captar o qué es lo que viene, digamos, pues estamos dando a conocer solamente la información del país y de las entidades federativas y obviamente en una versión preliminar porque todavía se encuentra toda esta información en tratamiento, en reconsultas, en algunos casos con los propios informantes, de si encontramos algunos datos atípicos, por ejemplo, pues se reconsultan directamente con nuestras fuentes de información, es decir, con las mismas empresas. ¿Y qué le parece antes de hacer nuestra primera pausa? Nos quedan unos minutos para empezar precisamente con un poco de estos resultados oportunos. Si nos platica un poco de manera general algunos resultados a nivel nacional y después vamos viendo un poco también a nivel estatal, sobre todo en nuestro estado de Sonora. ¿Qué nos indican estos resultados? Adelante, maestra. Bueno, decirles que a nivel nacional se captaron más de 7 millones de establecimientos, 7.056.499 para ser exactos, y casi 37 millones de personas ocupadas. Esto es a nivel país. Nuestra entidad federativa en esos datos pues representan 1.9% del total de establecimientos del país. Y en el caso del personal ocupado, representamos 2.6% del personal ocupado en 2024. Este es el total de establecimientos en el país, hayan laborado en 2023 o no. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando hacemos el levantamiento, pues resulta que algunos establecimientos, por ejemplo, empezaron labores en abril o en marzo de 2024, cuando ya estábamos haciendo el censo, y si bien es cierto, los registramos, pues no les captamos la información completa como a otros establecimientos que sí laboraron en 2023. De ese total, de esos poco más de 7 millones de establecimientos del país, vamos desagregando cuáles sí son objetos de levantamiento que operaron durante 2023. Y eso pues lo vemos ahorita más adelante cuando hagamos la distribución precisamente de todas estas cifras, pero en general decirles pues que de todos estos establecimientos del país, 42%
42.1% eran del sector servicios, 44.7% eran de tipo comercial, 11.4% manufactureros y solamente 1.9% son las actividades restantes, las actividades económicas restantes. Y ya cuando hablamos de personal ocupado, también 44.5% se encuentran en los servicios, ya en el comercio 26.3% y en las manufacturas de representar 11.4% de todos los establecimientos, representa 1 de cada 5 personas empleadas o ocupadas en nuestro país, 20.4%. Entonces nos habla cómo pues la mayoría de los establecimientos del país pues se encuentran en sectores que son primordialmente de micronegocios, ¿no? Como lo son los servicios y los comercios, con este 42.1 y 44.7 respectivamente. Bien, a nivel nacional, digamos, son los principales cambios. Comparativamente, no sé si traiga el dato, maestra Miriam Villegas, cambios nota con estos mismos indicadores con respecto, porque ahorita nos comentó que otra de las bondades de estos censos es la comparativa, estar pudiéndolos comparando pues para ver los principales cambios que se están dando. Así a grosso modo, ya para cerrar este bloque, ¿cuáles son los cambios inmediatos a nivel nacional de este censo con respecto al anterior? Adelante. Muy bien, algo muy interesante en cuanto a las unidades económicas, ya cuando referimos a aquellas que sí laboraron en 2023 y que forman parte del sector privado y paraestatal de México, se reduce el universo de 7 millones, poquito más de 7 millones, a 5.451.103 establecimientos, ¿no? Para ser exactos, digamos 5.5 millones de establecimientos en el país que cuentan con estas características, y esto, muy curioso, nos da una tasa de crecimiento medianual de 2.6, y digo muy curioso porque es realmente la misma tasa que ha venido observando el país desde 2008 a la fecha, es decir, de 2008 a 2013 creció en 2.6%, también así lo hizo de entre 2013 y 2018, 2.6%, y ahora entre 2018 a 2023 también es una tasa de crecimiento de 2.6%, es decir, los establecimientos siguen creciendo exactamente al mismo ritmo. ¿Qué es lo que sí cambió? ¿En qué hubo cambios? En el personal ocupado. De representar una tasa de crecimiento de 4.6% en el periodo de 2013 a 2018, ahora de 2018 a 2023 se reduce ese ritmo a 1.4% promedio anual. Esto se trata en el personal ocupado. Y vemos cómo uno de los principales cambios que pudo tener o que tuvo este sector o que pudiera explicar esta reducción en el personal ocupado, pues vemos cuando vemos las categorías del personal ocupado en nuestro país, mucho es explicado por una reducción del personal no dependiente de la razón social. Pasamos de representar en 2018 17.3% del personal ocupado total en el país a 3.5%. Entonces, ha habido una reestructuración en la organización de las propias empresas que llevan a cambios en las leyes de esta reducción, digamos, de la subcontratación, ya muy delimitada a ciertas actividades muy especializadas, digamos, que no formen parte o poder contratar solamente aquello que no forme parte del core de negocios, por así decirlo, y ha llevado una reducción significativa en esta categoría. Ahora, pues va a depender ya de una revisión a profundidad de los resultados, pues cuáles son los efectos de estos cambios en la legislación en el total o en el global, digamos, del personal ocupado de nuestro país. Lo que sí vemos es
una tasa de crecimiento negativa ya en cuanto a personal o a personal ocupado, a personas ocupadas en los sectores de las pymes y de las grandes empresas, un ritmo de crecimiento ya con decrementos, mientras que las micros son las que están prosperando, con un crecimiento promedio anual de 2.7%, mientras que las pymes tuvieron un ritmo de crecimiento de menos 0.6%, y las grandes empresas decrecieron en 1.3% promedio anual, esto en cuanto a su personal ocupado, ¿no? Entonces, pudiera ser un indicio de qué es lo que está sucediendo en el personal ocupado en nuestro país, pero no significa que se haya reducido el número de unidades económicas en general en México. Bueno, pues ahí está la comunidad académica, que ahí están los resultados, ¿no? Que puede hacer un análisis más preciso para ver cuáles pudieran ser esas explicaciones. Ahí está la materia prima, están los datos para hacer un análisis. Y bueno, pues también no olvidar que pasamos por una pandemia, otro de los factores, entre otros, que pudiera explicar, ¿no? Los cambios de legislación, los cambios laborales y obviamente toda una serie de factores. Bien, ¿qué les parece? Los invito a hacer nuestra primera pausa, así que Radio Escucha, no le cambie, que en un momento regresamos con este tan interesante tema acerca de los resultados oportunos de los censos económicos 2024. Economía y sociedad. Quédese con nosotros, lo invitamos a participar. Bien, ya estamos de regreso en su programa Economía y Sociedad. Y si usted recién nos sintoniza, estamos platicando acerca de los resultados oportunos de los censos económicos 2024 con nuestra invitada el día de hoy, la coordinadora estatal de INEGI Sonora, la maestra Miriam Guadalupe Villegas Vega. Bien, Oscarito, estamos ya en este segundo bloque de este tema tan interesante y tú traías alguna inquietud también relacionado con la pregunta anterior. Adelante, Oscar. Pues gracias, maestra. Pues más que nada es ver el asunto de cómo está la estructura económica sonorense a partir de los resultados del censo económico del año pasado. Esa era la cuestión, maestra Villegas. Muy bien, pues ya hablábamos ahorita de los más de 7 millones de establecimientos en el país. En el caso de Sonora, captamos casi 134,000 establecimientos y 955,515 personas ocupadas. Y al igual que en el país, pues también el principal sector donde están estos establecimientos se encuentran los servicios con 49.5%. Prácticamente la mitad de los establecimientos se encuentran en los servicios o son de tipo de este sector, y 36.2% se encuentran en el comercio. Las manufacturas aportan 10.6% de los establecimientos, pero 1 de cada 4 personas ocupadas en nuestro estado. Si recuerdan, en el caso del país era 1 de cada 5, es decir, 20%, y en el caso de Sonora, pues es casi 25% del personal ocupado total lo que está aportando este sector de las manufacturas, ¿no? Y de estos 133,000 establecimientos, cuando ya los bajamos a cuáles son objeto de levantamiento, cuáles operaron durante 2023 del sector privado y paraestatal, tenemos un total de poco más de 110,000 unidades económicas en Sonora, de las cuales vamos a desagregar su información.
Y también en estas unidades económicas también tenemos, por supuesto, o contamos con la información de su crecimiento. En el caso de Sonora, creció estas unidades económicas a un ritmo de 2% promedio anual. Hay que recordar que en el caso del país, este comportamiento era de 2.6. Si lo recuerdan, en el caso de Sonora es de 2%. En los años anteriores, había sido entre 2008 y 2013, 1.7% promedio anual, entre 2013 a 2018, 1.9%, y ahora de 2018 a 2023, 2%. Es decir, que vamos creciendo poco a poco ese ritmo de crecimiento para actualmente o para 2023 tener un crecimiento total en 5 años de 10.2% en total de números de unidades económicas en Sonora. Y además, pues este crecimiento en unidades económicas, por supuesto que va acompañado de un crecimiento también del personal ocupado, pero en menor medida. Es decir, si tuvimos en estos 5 años un crecimiento de 10% en unidades económicas, en el caso del personal ocupado creció solamente 3%. Esto nos lleva a un ritmo de crecimiento en los últimos 5 años de 0.6% promedio anual, lo que significa un descenso significativo en el ritmo de crecimiento, ya que anteriormente o 5 años atrás ese ritmo era de 4.1% y ahora se coloca en 0.6% en los últimos 5 años. Creo que de manera general esto es lo que aportan los resultados de los censos económicos, en los resultados oportunos, poder tener un vistazo rápido de cuántas unidades económicas existen y de cuál es el personal ocupado y su comportamiento de manera general. Y obviamente pues habría que entrar allá a cambios estructurales de Sonora pues para tener más información al respecto. Y en ese sentido, maestra Miriam, ¿se pueden detectar ya algunos de esos cambios o se requiere todavía trabajar más con la desagregación de esta información para poder detectar los cambios estructurales para el caso de Sonora? Creo que ya los resultados oportunos da algunas pinceladas de esos cambios. En primera instancia, como les comentaba, en el país pues hay una reestructuración, digamos, en las grandes empresas. No es la excepción en el caso de Sonora. Vemos cómo les decía que el ritmo de crecimiento es más alto en las microempresas. Es lo mismo también para el caso de Sonora. El ritmo de crecimiento de las micro fue de 2.2% promedio anual. Las pymes presentaron una tasa negativa, menos 0.7% promedio anual de crecimiento, y las grandes de menos 3.5% promedio anual. Ahora, digamos que hubo un aumento del 91.5% del total de unidades económicas en Sonora que eran micronegocios, ahora pasan a 92.6%, es decir, un incremento de un poco más de un punto porcentual en la importancia o en el peso de los micronegocios en Sonora, y a su vez pues una reducción hubo en las pymes y en las microempresas. Entonces, desde ahí en las pymes y en las grandes empresas presentan una reducción. Entonces, desde ahí ya es un cambio importante de cómo se está estructurando la economía de nuestro país. Y además, pues todos estos micronegocios, 92.6% del total de unidades económicas, emplearon a 1 de cada 3 personas ocupadas en Sonora. 33.4% del personal de Sonora fue empleado por este sector tan importante de los micronegocios. Bajó también sustancialmente o tuvo una tasa de crecimiento negativa también las grandes empresas en cuanto a la generación de empleo, al número de concentración de personas ocupadas. Pasaron de representar el 35% del total de personas ocupadas en Sonora
a 31.4%. Entonces, esto nos habla de una reducción significativa en las grandes empresas, mientras que las micro pasan de 30.1 a 33.4% que les comentaba ahorita. Es decir, pues hay un mayor dinamismo en las microempresas, mientras que las pymes y las grandes pues están sufriendo una tendencia negativa en los últimos 5 años. Les decía también que en el país, pues vemos cómo las categorías del personal ocupado han cambiado significativamente, pues en Sonora no es la excepción, y de representar, por ejemplo, el personal no dependiente de la razón social, 17.9%, ahora en 2023 esto representa el 4.4% del total de personal ocupado en Sonora. Es decir, estamos viendo esos cambios también en la organización de las empresas aquí en Sonora. Y si bien es cierto que el personal ocupado está creciendo a un ritmo más lento que la generación en sí de unidades económicas, lo que sí vemos es un incremento en las remuneraciones promedio anuales por persona. Crecieron en 12.9% en el total de la economía, y esto pues es algo digno de destacar también de cómo se está colocando ya o que se ha presentado este incremento importante entre si comparamos los diferentes censos, y pues obviamente los ingresos o las remuneraciones promedias anuales más altas se encuentran en las grandes empresas, con 213,000, poco más de 213,000 pesos anuales en promedio. De ahí le siguen las pequeñas y medianas con 160,000 pesos anuales por persona, y de ahí pues el ingreso o las remuneraciones más bajas en nuestro estado se encuentran en los micronegocios con 105,451 pesos anuales en promedio. Entonces, esto creo que me parece que es un cambio significativo, y además que vemos un incremento también en la participación de las mujeres en las actividades económicas. Ha sido lento, realmente desde 2003 las mujeres como dentro del total de personal ocupado presentábamos el 35.6% en 2003. Ahora, 20 años después, para 2023, la participación de las mujeres alcanza 41.9%. En 20 años pasamos de 35.6 a 41.9%. Entonces me parece que es un cambio también significativo de cómo se estructura ahora las dinámicas de las empresas, y también, además de una mayor participación de las mujeres, tenemos el personal ocupado más calificado. Es decir, está aumentando la participación o la concentración de aquellos que cuentan con educación media superior o superior. Anteriormente la educación superior la educación media superior era de 35.4%, y ahora estamos alcanzando 38.8%. Actualmente es el nivel de instrucción con mayor participación. Hace 5 años el mayor nivel de participación lo tenía la educación básica, es decir, hasta secundaria máximo, con 41.4%, y ahora es la educación media superior la que se coloca con el mayor concentración de personal ocupado. Creo que nos están diciendo estos resultados oportunos, pues de que hay más participación de las mujeres, y también hay un personal ocupado más calificado que hace 5 años. Muy bien, continuando con esta, digamos, análisis, maestra Miriam, ¿qué le parece si también nos colabora platicando un poco de estos resultados oportunos acerca del uso de Internet, que es un tema muy importante de información que trae? El uso de Internet pues ha cobrado cada vez más importancia en las dinámicas de oferta y demanda de bienes y servicios en nuestra economía. Contamos con esta información en este censo 2024. Sí, también le preguntamos a las empresas acerca del uso de tecnologías digitales en primera instancia, y pues ahí de esas 110,000 unidades económicas que les decía,
37,000 hicieron uso de alguna herramienta tecnológica digital, ya sea algún buscador en internet, repositorio de datos, o hacer uso de tiendas en línea o dispositivos controlados a distancia. En algunas o menor medida las impresiones en 3D, los sistemas de inteligencia artificial o la robótica avanzada, que es el 1.2% solamente de las unidades económicas y que generalmente están reservadas a las grandes empresas. Esto como uso de tecnologías digitales, pero también les preguntamos, por supuesto, acerca del uso de Internet en general, y ahí detectamos o tenemos que 39.2% de las empresas o las unidades económicas asentadas en Sonora hacen uso de Internet. Esto coloca a la entidad como la séptima entidad con mayor uso de Internet en el país. En primer lugar, me parece que se coloca Baja California Sur con 45.1%, Baja California con 42.5% en segundo lugar, y Querétaro en segundo lugar con 44.5% y Baja California empata con Quintana Roo con 42.5%. Digamos que es la franja fronteriza de nuestro país, pues la que mayor hace uso de Internet, junto con algunas entidades industriales como Aguascalientes o Querétaro y otras turísticas como Quintana Roo y Colima. Estas como las, digamos, 10 entidades o las entidades más destacadas en el uso de Internet en nuestro país, ¿no? Creo que es algo muy importante el uso de Internet en las actividades en general. Sin embargo, pues ya lo vimos después de la pandemia, cómo se incrementó también aquellas empresas que empezaron a vender ya por Internet. Y de hecho, entre 2018 y 2023, el número de establecimientos o el porcentaje prácticamente se duplicó, al pasar de 5.1% en 2018 a 10.6% durante 2023. Creo que eso es uno de los cambios también más significativos de cómo se están organizando también las empresas. Gracias, maestra Villegas. Tengo la inquietud con respecto a lo que se puede llegar a hacer con los datos. Por ejemplo, no sé si ya se haya publicado esto, entiendo que son datos preliminares, pero me imagino que es posible hacer los cruces como para saber cuáles serían pues el nivel educativo predominante según el tamaño de la unidad económica. Estamos dando a conocer 24 tabulados en total y pues ahí con la mayor desagregación posible en estos momentos. Me parece que a tanto detalle en este momento no lo estamos llevando, pero sí va a estar disponible el 24 de julio de este año. Pero son un total de 24 tabulados. Tenemos los documentos metodológicos también puestos en líneas, presentaciones también de resultados, de estos resultados oportunos, algunas mini monografías, infografías y algunas consultas básicas de información ya están disponibles en nuestro sitio de internet en www.inegi.org.mx. Aún no se pueden hacer, digamos, cruces de bases de datos, no con estos resultados. Sin embargo, pues para algunos usuarios especializados va a ser posible ya con los resultados definitivos. Gracias, maestra. Maestra, ahorita estábamos escuchando que la ocupación, dado los resultados del censo económico, creció de forma muy lenta, pero el número de unidades económicas, en cambio, creció a un mayor ritmo. Entonces, podemos pensar que la gente sí está viendo en el autoempleo una solución, pues, para ganarse la vida. Pareciera que eso indican los datos. Vemos cómo han decrecido las medianas, las pequeñas y las grandes empresas y han aumentado los micronegocios, y también pues ha sido el caso tanto para unidades económicas, pero también el personal ocupado, como representa más la ocupación en ese tipo de negocios, en los micronegocios, y se está reduciendo significativamente el número de personal ocupado que se encuentra en las grandes empresas. O bien
es, digamos, ahorita lo que estamos viendo como tendencia, y también posiblemente una reestructuración dentro de las propias empresas relacionados posiblemente a cambios legislativos o incluso recuperación aún post-pandémica, ¿no? En este tipo de empresas que sin lugar a duda pues debe tener algunos efectos, ¿no? En la conformación de empresas. Gracias, maestra. Por otra parte, maestra, las unidades económicas en relación a su perfil de actividad, ¿cómo es posible entonces ver si es que ya está disponible esta información acerca del tamaño de las empresas de acuerdo a su sector de actividad? Sí, sí es posible ahorita saberlo. Obviamente los sectores servicio y comercio son más de micronegocios. Ahorita no tengo la información en sí precisa de cada uno de estos sectores, pero sí se encuentran disponibles en nuestra página de internet, nuestros tabulados, para poder ver a qué sector corresponde y qué tamaño de establecimiento. Sí se puede consultar por parte de todos nuestros usuarios. Bien, maestra, ¿alguna otra información que se le haya escapado de tanto sobre estos resultados oportunos que quiera agregar como indicadores principales? Ahorita nos habló sobre el personal ocupado, digamos un poco de las remuneraciones y digamos la parte sobre valor agregado, algunos datos comparativos tanto a nivel nacional como estatal, no sé si los tenga por ahí. El valor agregado en particular no son de parte de los resultados que estamos proporcionando actualmente, porque necesitamos pues mucho más tratamiento para poder asegurar, digamos, ese dato, poderlo dar a conocer. Va a ser parte del kit, digamos, que estaremos publicando en el próximo julio con los resultados definitivos. Otro aspecto que captamos y que sí podemos hablar en este momento, pues son los medios de pago utilizados para las ventas por parte de los establecimientos. Verán, en 2018, el 91.2% de las ventas de Sonora se hacían en efectivo. Actualmente, para 2023, sigue siendo la mayoritaria, pero se ha reducido sustancialmente. De 91.2% bajamos a 79%. 0.3%. ¿Por qué? Porque están proliferando también pues otros medios de pago como la tarjeta de débito que ahora representa 26.4% o la transferencia electrónica de fondo con 26.9% de las unidades económicas haciendo uso de estos medios. Creo que es digno de resaltar cómo nos estamos orientando más hacia lo digital, hacia lo electrónico, acompañado por obviamente también de estas ventas que hacemos o que muchas 10.6% de las ventas totales de los establecimientos pues se hacen por medios digitales o por internet. Entonces va acompañado también con estas formas de pago, por supuesto, ¿no? Y además pues les preguntamos a las empresas si habían hecho uso de sistemas contables o si habían contratado servicios de contabilidad. 45.5% nos dijeron que sí estaban haciendo uso de algún sistema contable, y pues es más frecuente o más común en las grandes empresas. Este porcentaje llega a 97.3% de las grandes empresas de Sonora. Obviamente conforme crece la unidad económica, crece pues también la complejidad de las mismas y la necesidad de tener sistemas contables o bien contratar este tipo de servicios. Y también decirles pues que Sonora se encuentra como la sexta entidad en este rubro de aquellas unidades económicas que sí hicieron uso de sistemas contables. Con este 45.5% nos colocamos en el lugar número 6. Creo que esto de manera general son del tipo de aspectos que puede tener acceso el usuario en general en nuestro sitio de internet. Obviamente se pueden desagregar o cruzar ciertos aspectos, digamos, a nivel tabular, nada más del país y de las entidades federativas de México. Sin lugar a dudas, una información que ya está disponible, tal como lo comentó ahorita, y bueno, que ya se pueden sacar algunos cruces, como dice usted, algunos análisis para ver las explicaciones de estos cambios que están, digamos, presentando
esta información. Entonces, maestra Miriam, hasta el mes de julio del 2025 podrán, están, digamos, como fecha para ya presentar una información más acabada, más oportuna, producto de este gran trabajo que lo que ha implicado pues el levantamiento del censo económico. Así es, el próximo 24 de julio, creo desde las 6 de la mañana estarán listos o en los tabulados en general y en nuestro sitio de internet. Desde las 6 de la mañana podrán ser consultados estos resultados definitivos de los censos económicos. Sé que será información muy relevante, amplísima y diversa acerca pues de todos los negocios de diferente tipo de tamaños de nuestro país y que sin lugar a duda debe de servir para la toma de decisiones, adicional que sirve por supuesto para alimentar otros programas de información dentro del instituto, ya sea cuentas nacionales o índices de precios, ya sea el consumidor o productor, claro que va o servir de base para los marcos de muestreos de las encuestas económicas, por supuesto que debe de servir también para la toma de decisiones, como creo que aporta información ya desde los resultados oportunos con estas pinceladas que hemos visto a lo largo de este programa. Y claro, pues esperamos también poder hacer agenda, que nos haga un campito de agenda para también nos venga a platicar como lo ha hecho hoy, resultados más desagregados y hacerlo comparativamente también tanto a nivel estatal como a nivel municipal, que ya se podrán hacer algunas comparaciones de estos cambios estructurales también, ¿no? Bien, no sé si quisiera agregar algo más, maestra Miriam, aprovechando, donde otra vez nuevamente, donde pueden los radioescuchas y las distintas comunidades científicas y las no científicas y empresariales, al público en general, que puedan entrar y poder consultar esta información. Adelante. Toda nuestra información se encuentra de manera gratuita en nuestro sitio de internet www.inegi.org.mx. Ahí van a encontrar todos nuestros programas de información, ya sea de estadísticas económicas, sociodemográficas, proyectos, información de gobierno y también geográfica. Toda la información está disponible ahí de manera gratuita para su uso en diferente tipo de proyectos de investigación, académicos y para la toma de decisiones y de política pública en general. A mí nada más me restaría pues darle las gracias por este espacio y sobre todo darle las gracias a nuestros informantes, a todas las unidades económicas de Sonora que nos abrieron la puerta y que contestaron la información a nuestros censores y nuestras censoras, a nuestro personal de campo para llevar a cabo estos importantes censos económicos en esta 20ª edición, y lo cual pues no se puede hacer ya sea con más que con la voluntad de nuestros informantes y con el arduo trabajo de nuestro personal en campo, por supuesto, y un agradecimiento para ambos. Claro que sí, me consta el grado de sensibilización que ha tenido últimamente pues la sociedad, y ya saben ellos la importancia que reviste esta información y sobre todo el contar con INEGI, con distinta información de distintos sectores que nos ayuda pues a conocernos más, a conocer más sobre nuestro país. Bien, no nos resta más que darles las gracias, maestra Miriam Guadalupe Villegas Vega, coordinadora estatal de INEGI Sonora, por sus valiosas opiniones y aportaciones e información a este programa. Agradecemos también en la conducción al doctor Oscar Castro y claro, el apoyo técnico de Radio Universidad de Sonora, que sin ellos pues no sería posible la realización de este programa, pero sobre todo a ustedes, Radio Escucha, por sintonizarnos una vez más. Y les recuerdo que los espero el próximo viernes en su programa Economía y Sociedad. Pásela bien y hasta pronto. Lo esperamos el próximo viernes 9 de la mañana en otra emisión de Economía y Sociedad, una producción de Radio Universidad y el Departamento de Economía.